Hola a todos. El telescopio James Webb está convirtiéndose en una herramienta importantísima en muchos campos de la astronomía y ahora también lo ha hecho en otro, y es el del estudio de las supernovas, porque con esa capacidad que tiene para observar fenómenos y objetos a distancias gigantescas, ha logrado observar las supernovas más lejanas y por tanto más cercanas en el tiempo al inicio del universo hasta la fecha. Y es una oportunidad muy interesante porque básicamente lo que va a permitir James Webb con este descubrimiento es el de poder entender mejor si las supernovas que tenían lugar poco después del Big Bang, poco después es en los primeros miles de millones de años, han cambiado, son diferentes a las supernovas que podemos ver en nuestro entorno. Entre otras cosas porque eso también puede afectar a un sistema de medición de distancias en el universo, que es el de las supernovas de tipo 1A. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Tengo que decir que en este caso no hay un enlace a ningún estudio en la descripción del vídeo porque generalmente lo incluyo para quien quiera echarle un ojo, quien quiera curiosearlo, pero es que en estos días se están publicando noticias de diferentes descubrimientos, de diferentes estudios bastante interesantes, porque se están presentando en una reunión, la número 244 de la Sociedad Astronómica Estadounidense, la American Astronomical Society, y claro, están saliendo las noticias de lo que se está presentando en estas conferencias, pero los estudios todavía no se han publicado. Y es el caso de esta noticia en particular que se publica en la propia web del telescopio, la que está dedicada al proyecto del telescopio James Webb. Y bueno, la noticia en sí no hace falta leerla porque lo que cuenta es que está permitiendo profundizar en el estudio de supernovas, y quizás lo más destacable es esta frase que dice que el telescopio James Webb ha encontrado 10 veces más supernovas en la infancia del universo de lo que se sabía hasta ahora. Hay una imagen que aquí, bueno, no se ve bien, pero que ampliada, aunque la tape parcialmente, lo único que tapo aquí son simplemente algunos círculos más que están marcados de fenómenos transitorios, de fenómenos que en una imagen están presentes, en la siguiente no, o más bien de puntos de luz o señales, llamadlo como queráis, que están presentes en una imagen y en la otra no. ¿Por qué digo esto? Básicamente lo que ha sucedido es que un grupo de investigadores ha utilizado el telescopio James Webb para estudiar la infancia del universo en busca de esos fenómenos transitorios, es decir, cosas que aparezcan en el universo en una imagen y en la siguiente ya no estén ahí. ¿Por qué? Porque ese tipo de fenómenos pueden ser cosas como una supernova. Pueden ser también otros. Y esto, de hecho, es algo que han mencionado, que ha habido que hacer una criba, ha habido que limpiar los datos para ver qué cosas eran realmente supernovas y qué cosas eran otro tipo de fenómenos o incluso simplemente falsos positivos. Y lo más interesante es, por un lado, que James Webb tiene una capacidad de observación, incluso para cosas como supernovas, tremenda, que es algo que ya intuíamos con las imágenes que hemos visto últimamente y los estudios que están saliendo desde que se lanzó. Ya sabíamos que James Webb es un telescopio muy potente, y quizás lo más interesante en realidad es lo que se explica aquí. Dice, antes del lanzamiento del telescopio James Webb solo se conocía un puñado de supernovas con un desplazamiento al rojo de 2. El desplazamiento al rojo, que aquí no lo pone en el artículo, pero se representa con la letra Z. Lo que indica es básicamente cuánto se ha estirado al rojo la luz de un objeto en su viaje desde donde se encuentra ese objeto hasta nuestro punto de vista en la Tierra. Con el caso del telescopio James Webb, en el punto de vista del telescopio James Webb a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En la escala astronómica la diferencia es nula. Y esto lo que quiere decir, por tanto, es el desplazamiento al rojo es el producto del estiramiento de esa luz por la expansión del universo, y lo que nos dice es que ese objeto lo estamos viendo en una época anterior. Lo pone aquí. El desplazamiento al rojo con un valor de 2 se corresponde aproximadamente a cuando el universo tenía 3.300 millones de años, es decir, el 25% de su edad actual, que ya sabemos que es de 13.800 millones de años. Aquí hablan de la encuesta JADES, que es la encuesta astronómica, una campaña de observación que se ha dedicado a captar este tipo de fenómenos con James Webb, y lo que dicen es, en la muestra de JADES hay muchas supernovas que han tenido lugar incluso más lejos, es decir, más lejos también no solo en distancia, sino en el pasado, más cerca de la infancia del universo. Dice, cuando el universo tenía menos de 2.000 millones de años, que ese es el dato realmente llamativo y el dato realmente interesante. Porque lo que dice, y este es un símil que mencionaban los investigadores y es bastante acertado, porque creo que permite entender bien
¿Qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo que lo hace tan interesante? Antes los investigadores utilizaban el telescopio Hubble para ver supernovas de cuando el universo estaba en una etapa que en inglés se llama de adulto joven, justo después de la adolescencia. Por ponerle una cifra, entiendo que se refiere a algo así como una persona que tenga 20, 21 años, algo así. Una cosa así, ¿no? El equivalente del universo a cuando el universo tenía, si fuese la edad de un ser humano, algo así como 20 años. Con Yates, los científicos están viendo supernovas cuando el universo estaba en lo que sería la adolescencia de un ser humano o en la preadolescencia. En el futuro esperan poder remontarse incluso a la fase de infante, es decir, de cuando era un crío o un bebé. En términos astronómicos, evidentemente, a lo que se refieren es a poder remontarse a ver supernovas quizás incluso solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Y bueno, el artículo lo que cuenta es que se han descubierto 80 supernovas en la región del cielo que ha estado estudiando el telescopio James Webb, que es una región extremadamente pequeña, porque lo menciona aquí, dice, es una región del cielo con el grosor de un grano de arroz sujeto a lo máximo que podamos estirar nuestro brazo. Es decir, en esa región del cielo que tapa el grano de arroz, que es minúscula, es mínima, en esa región se han encontrado 80 supernovas, lo cual nos puede permitir pensar, bueno, si en una región tan pequeña se han localizado tantas, ¿cuántas se podrían observar si pudiésemos observar todo el universo con un telescopio como James Webb, es decir, en todas las direcciones? Es un fenómeno muy, muy abundante. Y bueno, los investigadores destacaban que esta es la primera muestra de qué aspecto tiene el universo en un desplazamiento al rojo muy grande, es decir, muy lejos en el pasado. En sus primeras etapas están intentando entender si esas supernovas tan lejanas son diferentes a las que podemos observar en el universo local. El universo local es aquel que está más o menos a unos 2.000 millones de años luz de la Vía Láctea, como mucho, aproximadamente. Eso es lo que se considera el universo local, o el universo cercano, como lo llaman en el artículo. Y lo que mencionan es que entre las supernovas que han captado, las más interesantes, destacan dos. Una es esta, dicen el equipo, ha identificado varias supernovas con un desplazamiento al rojo muy alto, incluyendo la más lejana que se haya confirmado espectroscópicamente. La espectroscopia, de la que he hablado aquí en YouTube, es el estudio de la luz de un objeto, descomponiéndolo en colores para poder entender cosas como su composición, entender diferentes particularidades de ese objeto. En un desplazamiento al rojo de 3,6. La estrella que explotó, la estrella progenitora, es decir, la estrella que explotó y dio lugar a esta supernova, sucedió cuando el universo tenía 1.800 millones de años. Es una supernova de colapso de núcleo, se la llama también supernovas de tipo 2, es la supernova clásica en la que una estrella muy masiva llega al final de su vida, ya no puede seguir fusionando elementos y colapsa bajo su propia gravedad. Pero la interesante, y aquí es donde realmente está quizás, para mí al menos, la parte más interesante de este estudio, es esto. El estudio de las supernovas de tipo 1A que hemos mencionado aquí alguna vez, porque son estrellas que explotan siempre de la misma manera. Son enanas blancas, es decir, estrellas similares al Sol que han llegado al final de su vida y solo queda el cadáver, que es una enana blanca, pero están en un sistema binario en el que tienen a su alrededor una estrella, suele ser una gigante roja, una estrella que también ya ha salido de la secuencia principal, de la fase en la que se encuentra el Sol y está encarando la recta final de su vida, a la que le está robando material porque está tan cerca que la gravedad de la enana blanca atrae el material de la estrella. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que acumula tanta masa esa enana blanca que no puede mantenerla y explota. Lo interesante de este tipo de supernovas, y es lo que permite utilizarla como una herramienta para medir distancias, es que esa explosión se produce siempre en los mismos parámetros. Es decir, la masa máxima que puede tener una enana blanca tiene un valor determinado, es el límite de Chandrasekhar, 1,44 masas solares aproximadamente, de Chandrasekhar por un físico indio llamado Subramanian Chandrasekhar, que fue quien lo determinó. Y eso lo que quiere decir es que la explosión de una supernova de tipo 1A va a tener siempre el mismo brillo máximo. Por tanto, sabiendo el brillo máximo de una de estas supernovas, se puede comparar con el brillo que muestre la supernova que veamos en el universo y calcular a qué distancia se encuentra de nosotros. Del mismo modo que si tenemos un faro del que sabemos cuál es su brillo máximo y medimos su brillo a nuestro lado y luego nos lo llevamos a una distancia arbitraria, sin medirla, y vemos el brillo que muestra desde esa distancia, podemos calcular a qué distancia nos lo hemos llevado. Es algo que en realidad es muy similar a este procedimiento. Y lo interesante, lo que cuentan es que el equipo ha identificado al menos, lo pone aquí, una supernova de tipo 1A con un desplazamiento de 2,9. La luz de esta explosión comenzó a viajar hacia nosotros hace 11.500 millones de años, cuando el universo tenía 2.300 millones de años. El récord anterior
para una supernova de tipo 1A confirmada por medio de la espectroscopia, tenía un desplazamiento al rojo de 1,95 cuando el universo tenía 3.400 millones de años. Lo interesante aquí, claro, es que lo que se preguntan los investigadores es: ¿y si existiese la posibilidad de que las supernovas de tipo 1A, por este mecanismo, que tenían lugar en la infancia del universo, no fuesen exactamente como las que observamos en el universo local? ¿Y si su brillo máximo pudiera ser otro? Porque si fuese así, lo que quiere decir es que no se pueden utilizar realmente para medir distancias. Y lo que cuentan en el artículo es que han medido el brillo intrínseco de esta supernova. Lo que han visto es que sí es el mismo que el de las supernovas de tipo 1A que tienen lugar mucho más cerca de la Vía Láctea. Lo que permite confirmar es que sí, que sirve para medir distancias incluso en escalas tan grandes como la de una supernova sucedida cuando el universo tenía apenas unos pocos miles de millones de años, y lo que quieren ahora es encontrar más supernovas. Lo que dicen es que evidentemente quieren seguir centrados en profundizar en esta etapa del universo. Hay una mención aquí también que es interesante, aunque en realidad, bueno, no afecta mucho. Lo que dice es que son necesarios más datos todavía. Evidentemente estamos en las primeras etapas de observación de supernovas a distancias tan grandes, pero lo que dicen es: las teorías basadas en supernovas de tipo 1A sobre el ritmo de expansión del universo y su destino último siguen intactas. Lo que quiere decir esta frase simplemente es que esa imagen que tenemos de que el universo llegará a un momento en el que dejará de formar estrellas, seguirá expandiéndose y esa expansión seguirá acelerando de manera indefinida, y llegará un momento en el que se producirá el escenario de la muerte térmica del universo, cuando ya no es que no quede material para formar estrellas, es que incluso las estrellas de neutrones, los agujeros negros se habrán evaporado. Estas observaciones, estas teorías que se apoyan en lo observado con supernovas de tipo 1A siguen siendo válidas. No hay nada que haga pensar que hay que replantearse cómo puede evolucionar el universo en el futuro. Pero es un escenario que a lo mejor más adelante cambia, porque en algún momento se descubre que estas supernovas en las primeras etapas del universo no funcionaban exactamente igual. Ya lo dicen ellos, hacen falta más datos. Y luego también, por otro lado, algo muy interesante es que si James Webb está observando supernovas cuando el universo tenía unos 2.000 millones de años o incluso menos, cabe la posibilidad de que James Webb detecte una supernova producida por la explosión de una estrella de población 3. Esa población, la hemos mencionado alguna vez aquí en YouTube, es hipotética, pero tuvo que existir porque estaría compuesto, son estrellas que tenían únicamente hidrógeno, helio y pequeñísimas cantidades de litio y berilio, porque eran los elementos presentes en el universo tras el Big Bang. No habían nacido las estrellas todavía y por tanto cosas como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc. no existían porque ninguna estrella las había fusionado en su interior. Es decir, las primeras estrellas solo podían tener hidrógeno y helio. En realidad el resto de elementos son cantidades tan pequeñas de litio que no hace falta ni considerarlo. Y esas supernovas sí debieron ser diferentes, esas supernovas ayudarían a entender cómo fueron aquellas estrellas, y lo que esperan es que el telescopio James Webb también sea capaz de detectar este tipo de supernovas. Al menos es lo que esperan, y es verdad que sería muy, muy interesante y muy deseable que suceda, porque detectar una supernova de una estrella de población 3 sea una confirmación directa de que este grupo existe. En realidad, todo indica que existe, porque si no, ¿de dónde vinieron elementos como el carbono, nitrógeno y oxígeno? No hay ninguna otra explicación que la de que hubo una generación de estrellas, la primera, que no contenía esos elementos, pero los forjó en su interior, porque eran estrellas tan masivas que al agotar el hidrógeno que acumulasen en su formación, pasarían a fusionar otros elementos, primero el helio y luego carbono, nitrógeno, oxígeno, así que ese es el origen. No han dicho nada sobre este aspecto, pero claro, sí que han destacado que evidentemente poder estudiar esas supernovas ayudará a entender cómo era el proceso de formación de estrellas y el mecanismo de las supernovas, qué consecuencias tenían o cómo se desarrollaban, llamadlo como queráis, en las primeras etapas del universo, cuando las estrellas eran muy diferentes a astros como el Sol. Así que no hay ninguna imagen espectacular aquí que compartir, por desgracia, solo esta que he enseñado antes, que no tiene nada especial. Estos círculos simplemente indican lugares donde se encuentran esos fenómenos transitorios que se observaron entre lo que han hecho es simplemente comparar dos imágenes, una de 2022, otra de 2023, y en todos estos lugares hay cosas que estaban presentes en una imagen pero no en la otra. Son fenómenos transitorios, no tiene mucho más misterio que ese. Así que lo único que me queda por decir, habiendo dicho esto, es que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo,
Y que, por tanto, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, que espero que haya sido entretenido. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.